Buenas noches. Mi nombre es Fabián. Esto que me sucedió fue hace mucho tiempo. En ese entonces yo era un joven camionero que trabajaba para una compañía muy conocida en el país. Mis viajes eran mayormente largos, duraban más de 5 días. A mí no me molestaba ya que no tenía familia, pero sí extrañaba mucho a mis padres ya que provengo de una familia en donde todos somos muy unidos. Siempre nos estamos visitando, saludando, nos juntamos a tomar algo y a comer. Yo venía de un viaje más largo de lo habitual. Unos 8 días me había tomado. Había transitado casi todo México de este a oeste y no veía la hora de llegar a mi casa. Durante la noche del 6.º día de viaje de regreso, durante una parada en una gasolinera, conocí a un anciano muy particular. Él vendía unas golosinas de forma ambulante. Se movía de un lado a otro con un bastón muy trabajosamente y ofrecía su mercadería a los clientes del lugar. Generalmente este tipo de personas a mí no me molestaban, porque sé que se ganan la vida como pueden, pero tampoco hablo mucho con ellos. Sin embargo, con este viejito era muy fácil charlar. Me di cuenta de que tenía muchos conocimientos sobre muchas cuestiones que a mí me interesaban. Por ejemplo, la parapsicología, el tarot, temas sobre Dios y el destino del hombre, etc. Terminé pagando la cena mientras hablábamos. Yo creo que me agradó demasiado porque se parecía mucho a un tío muy querido que tuve y que murió muy joven, cuando yo tenía apenas 13 o 14 años. Todos hemos tenido tíos así alguna vez, de esos que son charlatanes pero muy divertidos, que saltan de un tema a otro y siempre te hacen reír. Cuando terminó la cena, me despedí del hombre que se llamaba Juan Carlos. Le dije que había sido un placer hablar con él y que me había amenizado la noche. Juan Carlos me agradeció con un leve asentimiento de la cabeza y luego hizo gestos de incomodidad mientras decía: «Joven, no quisiera importunar. No quisiera que usted pensara que yo soy un atrevido. Pero si usted va en dirección a Guadalajara, tal vez quiera llevar a este pobre viejo. Le prometo que no molestaré en el camión, y si quiere puedo prepararle un café en el camino». Yo tenía una política muy clara: no llevar autoestopistas. Primero, porque en la empresa me lo prohibían, y segundo, porque ya había tenido algunas malas experiencias con este tipo de personas. Por ejemplo, había recogido una pareja muy joven de mochileros y ellos me terminaron robando sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, con Juan Carlos yo me sentía bastante cómodo y supe que él no intentaría hacer ninguna estupidez de ese estilo. Así que le dije que lo llevaría encantado. Entonces, le estreché la mano y nos fuimos hacia el camión. Iniciamos el viaje muy pronto. Eran cerca de las 11 de la noche. Juan Carlos me siguió hablando de mis temas preferidos mientras, tal como me había prometido, me preparó un café bastante delicioso. Sin embargo, cuando llegamos a una carretera en especial, la que va en dirección con la que cruza con Irapuato, el anciano de repente se cayó. Me llamó la atención su cambio de actitud y le pregunté si se sentía bien. Él me dijo que todo estaba más que bien, que se sentía muy contento de compartir el viaje conmigo, pero que aquel sitio le recordaba algo y él no estaba seguro de querer contarme. Yo le dije que no se preocupara, que si era algo doloroso para él, que entonces era mejor que no lo compartiera. Y lo dije pensando que quizás en ese lugar se le había muerto a alguien de su familia o quizás incluso había tenido un amor no correspondido en el pasado. Sin embargo, Juan Carlos me sorprendió al decir lo siguiente: «Es que cada vez que paso por aquí, recuerdo que el tiempo es muy cruel y me maldigo las veces que no intenté algunas cosas cuando era joven». ¿A qué se refiere con eso, don Carlos? ¿Hay algo aquí que usted quiso intentar hacer y nunca se atrevió?, le pregunté. «Pues algo así, muchacho», me dijo Juan Carlos luego de un momento de silencio. «Mira, hace algunos años me llegó la noticia de una vieja leyenda del lugar. No voy a decir cómo me enteré, pero solo puedo contar que muy poca gente sabe de esto porque es casi un secreto. Pero se dice que en este lugar, ¿ve allí donde está esta pequeña montaña? Pues cerca de allá
hay una enorme tierra baldía y se dice que allí enterraron un tesoro. Miré a Juan Carlos esperando que rematara el asunto con un chiste, pero él parecía cada vez más serio. Yo tampoco, al igual que usted, creí en esto, continuó hablando el anciano. Pero el tiempo pasó y cada año me pregunto si aquel tesoro seguiría allí. Por lo poco que pude averiguar, el tesoro pertenece a una vieja tribu indígena ya extinta, que enterró sus tesoros antes de ser invadidos y colonizados por los españoles. Yo sé que no es un disparate porque más arriba en la montaña hay un cementerio indio. O sea que los indígenas existieron en aquel lugar. Se dice que conformaban una aldea de unos 100 o 200 asentamientos. Entiendo. ¿Y por qué usted nunca fue a buscar el tesoro?, le pregunté. Pues ahí está el kit del asunto. Yo he viajado durante gran parte de mi vida por todo el país, ganándome la vida con distintos negocios, y siempre pensaba, algún día buscaré ese tesoro en cuanto termine esta tarea, o en cuanto termine de estudiar, o en cuanto reciba más dinero, etc. Pero la cuestión es que el tiempo pasó, nunca lo intenté. Y ahora ya es demasiado tarde. Apenas puedo caminar, mucho menos buscar un tesoro en medio del desierto. La historia de Juan Carlos me estaba interesando mucho. No parecía mentir al respecto, y realmente parecía muy decepcionado consigo mismo. Le pregunté cuál era la probabilidad de que aquel tesoro aún se encontrara en aquel lugar, y él me dijo que no lo sabía, pero que estaba seguro de que las personas que conocían de la leyenda estaban ya todas muertas, excepto él. Oiga, don Carlos, ¿y por qué ellos tampoco intentaron buscar el tesoro?, pregunté. Pues hay algo que no le dije. Se dice que este tesoro está custodiado por un Wendigo, es decir, un espíritu antiguo y bastante peligroso. Entonces, la búsqueda de ese tesoro no es algo tan sencillo. Yo miré hacia la carretera. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No me avergüenza decir que en ese momento la codicia me estaba ganando. Yo le pregunté si sabía a cuánto equivaldría ese tesoro, y él me contestó que era una pregunta bastante difícil de contestar, pero que estaba seguro que en el peor de los casos podría valer $500,000 y en el mejor de los casos tal vez $20 millones. Yo tragué saliva. Incluso con la menor estimación, equivalía a 10 años de mi trabajo. Hagamos una cosa, le dije a Juan Carlos al cabo de un rato. Si usted más o menos sabe dónde puede estar enterrado ese tesoro, podemos ir ahora mismo a buscarlo. Usted no debe hacer nada, solo señalarme el camino. Atrás en el camión tengo palas y picos. Podemos intentar buscarlo durante unas horas, y si logramos hallar algo, lo compartiremos 50 y 50. ¿Qué dice? Juan Carlos meditó el asunto durante unos momentos. Vi que su mandíbula temblaba por la emoción. Escuche, esto no será como ir a desenterrar una papa. Usted conoce la leyenda del Wendigo, ¿verdad? Es un espíritu que intenta poseer a la gente. Es muy peligroso, pues lo enloquece y lo transforma en un caníbal. Yo tengo algunos elementos de protección que heredé de mi abuela, pero no sé si realmente podrán funcionar. Yo me apresuré a decirle que tenía la medalla de San Cristóbal, señalando la medalla en cuestión que tenía colgada en el cuello. Le dije que creía mucho en ella, pues me la había dado mi madre y estaba bendecida por el obispo católico. Y le dije que creía que deberíamos enfrentar los riesgos e ir a buscar ese tesoro. Juan Carlos suspiró un rato y luego asintió convencido. Así que nos pusimos en marcha. Yo entonces regresé haciendo girar el camión en U. Transitamos la carretera hasta que Juan Carlos me señaló un camino secundario de tierra que llevaba en dirección a la montaña. Lo tomé. La oscuridad era total en aquel lugar. Juan Carlos me explicó que ese camino antiguamente era usado por los buscadores de oro de la montaña. Ellos pasaban todos los días por el tesoro enterrado sin darse cuenta. Le pregunté si él sabía exactamente dónde habían enterrado el oro, y me dijo que sí.
Me comentó que, según lo que decían las personas, había un árbol con forma de horca, y desde allí hay que contar 50 pasos y luego hacer un círculo en dirección noroeste, y supuestamente el tesoro debería estar allí. Recorrimos aquel camino durante una media hora en absoluto silencio. Los dos estábamos bastante emocionados. Por momentos, yo pensaba si acaso no estaría cometiendo una locura. De todas formas pensé que no tenía nada que perder. Además, los conocimientos de Juan Carlos me resultaban muy sólidos y creíbles. Llegamos finalmente a un lugar en donde la vegetación se terminaba y empezaba un gran terreno baldío, cubierto de arena y hierbas bajas de no más de 30 centímetros de alto. Con el camión circulando a 10 kilómetros por hora, comenzamos a buscar con 2 linternas la ubicación de aquel posible árbol, hasta que de repente Juan Carlos comenzó a gritar emocionado. Señalaba con el haz de su linterna hacia un árbol que, efectivamente, tenía forma de horca, ya que la copa crecía solo de un lado y las ramas del otro lado tenían una caída hacia abajo, formando una U invertida. Detuve el camión y nos bajamos. Yo bajé el pico y la pala que guardaba en la parte posterior del camión y nos dirigimos hacia aquel árbol. Estaba ubicado a unos 100 metros del camino. El lugar era muy amplio y había mucho silencio. Juan Carlos caminaba detrás de mí, rangueando pesadamente con su bastón. Cuando llegamos y bajo las instrucciones del anciano, yo conté 50 pasos. Luego me dirigí en dirección noroeste en forma circular. Allí, Juan Carlos hizo una marca con su bastón y comencé a excavar. El lugar era arenoso y muy fácil de perforar. No me hizo falta el pico, solo tuve que quitar algunas piedras. Cavé durante alrededor de 1 hora mientras Juan Carlos me ayudaba como podía, quitando las piedras que yo iba sacando del pozo. Finalmente, terminé haciendo un hoyo cerca de 2 metros de profundidad. De repente, la pala tocó algo duro que le arrancó chispas. Me agaché y comencé a quitar la arena de los alrededores con la mano. Vi que había una especie de saco hecho con una tela que estaba casi podrida. De hecho, se desintegró en cuanto la toqué un poco, y dentro de ese saco había al menos 4 o 5 copas y vasijas hechas con un material que parecía de oro puro. Cada copa debía pesar cerca de 1 kilogramo, y las vasijas y botellas más de 1,5 kilogramos. Calculé que allí habían millones y millones de dólares, y parecía haber muchos más enterrados. Miré exaltado hasta donde estaba Juan Carlos. «Tenía razón, amigo. Somos ricos. Es increíble que este tesoro haya estado aquí durante tanto tiempo». Pero el anciano no me respondió. Me asomé por el borde del pozo. «¿Juan Carlos?». Lo llamé. Iluminé con la linterna alrededor hasta que lo vi. Estaba debajo de aquel árbol agachado. Parecía estar recogiendo alguna hierba que crecía en el suelo. Yo seguía demasiado feliz y exaltado, así que le grité que viniera, que nos habíamos vuelto millonarios. Pero Juan Carlos no pareció escucharme. Seguía agachado recogiendo algo del suelo. Parecía que estaba oliendo flores. Volví a llamarlo, pero no venía. Eché una última mirada al oro que brillaba bajo la luz de la luna. Luego salí del pozo y caminé hacia él. «¿Juan Carlos? ¿Se siente bien?». Recién cuando llegué hasta donde él estaba, me di cuenta lo que había sucedido. Juan Carlos no estaba recogiendo flores ni hierbas. Estaba agachado frente a un zorro moribundo. El animal se retorcía por el dolor y gemía. Tenía las patas traseras quebradas y Juan Carlos le había hecho un agujero en el estómago con sus uñas. De allí se escapaban fragmentos de sus tripas y él se las estaba comiendo. Yo me quité de ahí horrorizado y le grité a Juan Carlos que si acaso estaba loco, que qué demonios estaba haciendo. El anciano recién ahí pareció escucharme y se dio la vuelta. Tenía la cara llena de sangre del zorro. Parecía una máscara. Luego me mostró sus dientes también manchados de aquel líquido rojo.
De su boca asomaba un trozo de carne. Comenzó a gruñir como si fuera un perro, y yo retrocedí. «Vamos, amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué bicho te ha picado?» Pero Juan Carlos no respondió. Solo siguió gruñendo de esa manera tan espeluznante. Luego, con una agilidad que la hubiese creído imposible minutos atrás, saltó sobre mí con ambas manos extendidas hacia adelante, mostrando las uñas. Yo lo esquivé a duras penas. El anciano cayó sobre la tierra seca y luego se dio la vuelta dispuesto a seguir atacando. Supe que se había vuelto loco. Y en ese momento recordé aquella leyenda que me había contado sobre el Wendigo. No sabía si creerla o no. La cuestión es que Juan Carlos parecía muy revitalizado. Se movía mucho más rápido y daba la impresión de haber rejuvenecido unos cuantos años. Yo, en ese entonces, era un joven muy fornido y confiaba mucho en mi físico. Además, había recibido clases de boxeo. Creía que podría detener al anciano. Sin embargo, no quería usar la fuerza contra él. Cuando el anciano volvió a atacar, yo volví a esquivarlo y lo empujé hacia atrás. Él cayó dando tumbos y escuché que alguno de sus huesos, quizás la cadera, se rompía. No obstante, él volvió a levantarse como si tuviera resortes y sin mostrar ni un ápice de dolor. Luego lanzó un gruñido y volvió a atacar. Esta vez me tomó por sorpresa y Juan Carlos alcanzó a morderme el brazo. Su mordida fue bastante fuerte, tanto que sentí un dolor intenso y vi que me arrancaba un buen pedazo de carne. Retrocedí y cuando Juan Carlos iba a atacar otra vez, esta vez le di un puñetazo en el rostro. Aquel golpe hubiese incluso noqueado a un hombre joven en su mejor forma. Sin embargo, a ese anciano ni siquiera le pareció dolerle un poco. Su nariz se fracturó y se convirtió en una masa de carne y sangre. Juan Carlos se lamió la sangre y luego me sonrió. Y entonces, ahí supe que estaba poseído por una fuerza inusual. Algo que no podía ser de este mundo. Corrí para huir de él. El miedo era muy grande. Sin embargo, la ambición seguía ahí. Corrí hacia el pozo donde estaba el oro y calculé que tenía tiempo para sacar algunos objetos del lugar. Salté hacia el pozo, aferré 3 o 4 copas de oro y luego, cuando estaba intentando salir, Juan Carlos saltó sobre mí y volvió a hacerme caer. Las copas de oro cayeron sobre la tierra, pero yo ahora estaba preocupado por salvar mi vida. En ese momento, había olvidado la idea de hacerme millonario. Sabía que aquel anciano, que ahora poseía una fuerza increíble, podría matarme si yo no presentaba batalla. Ambos luchamos por un espacio de unos cuantos minutos. Juan Carlos gruñía y jadeaba por el esfuerzo. Alcanzó a darme 3 o 4 dentelladas en el cuerpo, todas ellas bastante dolorosas. Sobre todo, una que me dejó en el hombro y que me arrancó un buen pedazo de carne y piel. Luego yo logré asestarle otro buen puñetazo en el rostro. Juan Carlos retrocedió un poco, pero bastó para que yo tuviera tiempo para abandonar el pozo. Había abandonado la idea de llevarme algo de aquel oro. Estaba herido en varias partes y me perseguía algo que me parecía no iba a detenerse ni siquiera con una bala. Cuando estaba corriendo, algo me golpeó en la espalda y me hizo trastabillar. Cuando regresé la vista, vi que era la pala que me había arrojado Juan Carlos. Su filo me había dado entre los omoplatos, casi quitándome la respiración. Sin embargo, yo seguí corriendo hasta llegar al camión. Subí rápido a él y Juan Carlos también intentó subirse, pero yo trabé las puertas. Entonces, desde el exterior, comenzó a golpear el vidrio de la ventanilla y lo hizo tan fuerte que llegó a romperla y meter el puño. Pero yo entonces aceleré el camión y logré dejarlo atrás. Conduje por un espacio de unos cuantos minutos. Estaba convencido de que Juan Carlos correría detrás de mí. Recién cuando regresé a la carretera principal, me calmé un poco. Sin embargo, yo solo quería abandonar aquel lugar
y alejarme lo más posible de él. Aquel encuentro me dejó muchas heridas. Las mordidas que me había dado Juan Carlos me habían dejado mucho daño en mis músculos, a tal punto que perdí la movilidad de mi brazo derecho. Las heridas se infectaron y durante varias semanas estuve con fiebre y mucho dolor. Recibí un tratamiento médico con antibióticos y todo eso, pero nada parecía detener la infección. Incluso los médicos llegaron a pensar en amputarme el brazo. Pero un día, por fortuna, yo mejoré y comencé a recuperarme. Al mes regresé al trabajo, aunque nunca le conté a nadie lo que había sucedido. Yo solo dije que me había atacado a un coyote cuando bajé a orinar a un costado del camino. Ignoro a día de hoy qué ha ocurrido con Juan Carlos. Quizás sigue allí, cerca de aquel árbol y aquel pozo, custodiando un tesoro milenario que quizás nadie esté destinado a poseer. O quizás ya murió, y sus huesos se encuentran enterrados junto con una cantidad increíble de oro. A veces me dan muchas ganas de regresar a aquel lugar, pero ya mucho más armado y con elementos de protección más fuertes. Pero luego recuerdo la lucha con Juan Carlos, su increíble transformación de un hombre viejo a uno prácticamente indestructible y aterrador. Y entonces desecho la idea. Prefiero ser un pobre vivo que un rico muerto. Es una experiencia que me ha marcado, y por eso es que nunca doy los datos ni la ubicación exacta de aquel árbol, para impedir que algún otro incauto como yo intente acercarse a aquel lugar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos por el siguiente. Buenas tardes. La historia que voy a contarles sucedió hace algunos meses. Yo llevaba muchas horas en la carretera. Me encontraba muy cansado y decidí hacer una parada en una gasolinera que tenía una pequeña cafetería en un anexo. Era una noche bastante fría y oscura. Yo pedí el café, que me lo trajeron enseguida. Estaba muy dulce y la bebida caliente me reanimó un poco. Realmente estaba muy cansado y pensaba en buscar algún hotel, si es que no lograba despejarme del todo. Estaba pensando en esto y buscando algún hotel cercano a través de Google Maps, cuando un ruido en la ventana me sobresaltó. Yo estaba sentado en una mesa muy cercana a la ventana que daba al parking trasero. Cuando alcé la mirada, vi que se trataba de una gaviota que estaba picoteando el vidrio. Si ustedes nunca han visto una gaviota en el mundo real, se sorprenderán al descubrir que son aves muy grandes y que, en cuanto despliegan sus alas, se convierten en algo realmente portentoso. Pueden medir más de 60 centímetros de alto y un picotazo es muy doloroso. No son aves inofensivas como muchos creen. Sin embargo, esta gaviota parecía muy curiosa. Picoteaba el vidrio como si quisiera que le abrieran la ventana. El aire estaba muy frío afuera. Sin embargo, yo me apiadé de aquella gaviota. Recogí un pequeño bollo que me habían traído junto con el café y se lo di a través de la ventana entreabierta. La gaviota comió el bollo con avidez. Luego me miró durante unos segundos y vi que sus ojos eran claramente inteligentes. Esta es otra característica de las gaviotas. Son aves realmente astutas, mucho más que las gallinas, por ejemplo. Sé que pueden aprender cosas y hacer varios trucos. Luego de mirarme intensamente durante ese tiempo, la gaviota desplegó sus alas y se fue. Yo olvidé a aquella ave al poco tiempo porque quería encontrar algún hotel que fuera bueno y barato. Más o menos a los 15 minutos, le pedí la cuenta al mozo, pagué el café y los bollos y regresé al camión. Me sorprendí muchísimo al encontrar a la gaviota parada sobre el techo de mi camión. Supe que era la misma porque tenía como un collar que atravesaba gran parte del pecho y las alas. Eran las plumas ennegrecidas que tenían esa forma. «Hola amiga, ¿cómo estás? Lo siento, ya no tengo más para darte», le dije amablemente. «Oye, más vale que vueles de aquí pronto porque tendré que poner el camión en marcha y es posible que te asustes bastante».
Me sentí un tanto ridículo hablándole a una gaviota. Sin embargo, había algo en su mirada que parecía dar a entender que ella comprendía mis palabras. Era algo que nunca me había pasado con ningún animal, ni siquiera con un perro o un gato. No obstante, yo debía seguir mi camino. Me subí al camión, lo puse en marcha y me alejé de la gasolinera. Estaba seguro de que la gaviota había levantado vuelo con el primer movimiento, pues escuché el aleteo sobre mi cabeza. No pude ver hacia dónde se había alejado. Sin embargo, intuí que ahora debía estar volando en algún lugar de aquel cielo nocturno. Sin embargo, mi sorpresa fue absoluta cuando volví a ver el ave que volaba justo enfrente de mi parabrisas, a no más de 3 metros de distancia. Yo iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora y la gaviota mantenía muy bien la distancia. De hecho, hasta en varias ocasiones giró rápidamente su pequeña cabeza como para observarme. Yo estaba alucinando con su comportamiento. Sin dudas, la gaviota estaba jugando conmigo o quizás esperaba algún poco de comida. Seguí marchando y luego reduje la velocidad. La gaviota por unos momentos se posó sobre el capó del camión, como para descansar. Luego caminó lentamente hacia el parabrisas y lo picoteó varias veces. Finalmente volvió a observarme con esos ojos curiosos y claramente inteligentes, y luego despegó vuelo. Permaneció otra vez a unos 3 metros del camión por un espacio de unos 2 o 3 kilómetros. Luego vi que se adelantaba. Pensé que por fin me dejaría. Sin embargo, vi que la gaviota de repente caía en picada hacia el suelo a un costado del camión. En ese lugar había como una especie de basural al cielo abierto, donde quizás la gente de los alrededores depositaba su basura. Era un lugar realmente desagradable. Vi que había cajas, bolsas e incluso pañales usados y todo tipo de elementos descartables. La gaviota de repente apareció en lo alto de una pila de basura. Yo me preocupé, pues parecía que caminaba mal, como si se hubiese roto la pata. Entonces, maldiciendo, frené el camión para asegurarme de que se encontraba bien. Yo no sabía por qué sentía tanta piedad por aquella gaviota, una gaviota entre miles o millones que había en el país. Me acerqué hasta ella, y cuando iba a recogerla, ella caminó unos metros hacia mi derecha. Luego se detuvo cerca de una caja de cartón y comenzó a picotearla. Yo me acerqué a la caja y entonces vi que algo se movía dentro de ella. La gaviota me miraba fijamente como esperando que yo la abriera. Finalmente, eso fue lo que hice y descubrí que dentro había un bebé muy, pero muy pequeñito, de no más de quizás 1 o 2 días de vida. Se movía apenas, parecía casi moribundo. Inmediatamente yo lo saqué de la caja, lo envolví en unas mantas y con mi camión lo trasladé de urgencias hacia un hospital cercano. Yo sé que el bebé se salvó. Nunca supe quiénes eran sus padres. Creo que fue puesto en adopción y ahora está muy bien. De no haber sido por aquella gaviota y su extraño comportamiento, probablemente hubiese muerto de frío aquella misma noche, lo que me da a entender que quizás algunos animales son más inteligentes de lo que uno a simple vista puede observar, y quizás aquella gaviota no sea la única. Buenas noches. Quisiera contarles un suceso que me ocurrió en el año 2019 y que casi me cuesta la vida. Pero por suerte pude sobrevivir gracias a un hecho fortuito. Mi nombre es Juanjo y soy trailero de profesión. Ustedes saben lo difícil que es la vida de un trailero, siempre alejado de la familia, con poco tiempo para compartir con los hijos y perdiendo muchas veces su cumpleaños por estar viajando. En fin, es muy complicado mantener una vida social.
Sin embargo, es el destino que me ha tocado y el que yo he elegido, pues desde pequeño siempre quise ser trailero. Uno de los inconvenientes que enfrentamos, sobre todo en Latinoamérica, es el tema de los bandidos y terroristas en las calles, especialmente cuando trasladamos mercancía valiosa y comercial, como celulares, computadoras, repuestos de automóviles, motocicletas, etc. Muchas veces cuando sucede esto, hay infiltraciones dentro de alguna empresa que informa a estas bandas delictivas sobre la ruta de un camión con mercancía valiosa. Estas bandas te esperan en lugares aislados y solitarios, detienen tu vehículo, te roban la mercancía y muchas veces no les importa la vida de los demás, llegando incluso a quitarte la tuya. Y eso aunque no te resistas y solo te mantengas quieto. Esto le ha pasado a varios de mis colegas, pero por suerte hasta ese año 2019 nunca me sucedió algo así. Ese día me encontraba trasladando una carga realmente valiosa de celulares de una marca muy reconocida. El trayecto duraría alrededor de 14 horas. Conduje sin detenerme por 8 horas. Sin embargo, en un momento tuve que detener el camión en una gasolinera para cargar combustible, hacer mis necesidades y tomarme un café. Informé de esta parada a mi empresa, ya que me monitoreaban por satélite para asegurarse de que todo estaba bien y de que el camión no se desviara del camino. Me dieron el ok, pero me pidieron que regresara al camión lo más pronto posible. Estuve de acuerdo, así que paré en la siguiente gasolinera que encontré. Cargué el camión con combustible, fui al baño y luego pedí un café en el restaurante que estaba allí mismo. Cuando regresé, a los pocos minutos, vi un señor muy viejito merodeando cerca del camión. Estaba vestido de forma muy pobre. Parecía uno de esos mendigos que piden en las calles. Sin embargo, este señor tenía un cierto porte de orgullo, como si en algún tiempo atrás hubiese sido un hombre importante. De todas maneras, no me relajé ante él, ya que sabía que muchas bandas terroristas ponían de señuelos a gente mayor, mujeres embarazadas e incluso niños. Son gente muy perversa, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener sus oscuros beneficios. Este señor se me acercó con ademanes muy desesperados, pidiéndome que lo llevara hasta un pueblo que quedaba a unos 50 kilómetros más adelante por la misma carretera. Me dijo que allí se encontraba su nieto, que había caído muy enfermo, y él quería verlo en el hospital. Me dijo que no tenía dinero para trasladarse, y que llevaba al menos 3 horas en esa gasolinera pidiendo un aventón a varios conductores, pero ninguno quería llevarlo. Él me rogó con lágrimas en los ojos, me dijo que necesitaba ir a ver a su nieto, que él estaba muy grave, que tenía una enfermedad muy complicada y que quería ir a visitarlo para darle palabras de ánimo. Yo, por supuesto, me negué, y no es porque no quisiera llevarlo, sino que la empresa nos tiene prohibido recoger a personas en la carretera. Sin embargo, el hombre insistió tanto que pronto se echó a llorar. El señor me rogó de nuevo. Me dijo que por favor lo llevara hasta la ciudad, que no debía desviarme ni siquiera 100 metros, solo debía dejarlo en la entrada del pueblo, y él caminaría hasta el hospital. Me dijo que no podía ir a pie porque el trayecto eran 50 kilómetros, y él estaba demasiado viejo para eso. Las palabras del anciano eran muy conmovedoras, y yo, la verdad, soy flojo del corazón. Odio la idea de dejar a la gente sin ayuda. Sin embargo, sabía que exponía mi empleo. Le conté que mis patrones podían despedirme si lo llevaba. Entonces el anciano me dijo que no me preocupara, que él se aseguraría de que nadie se enterase del aventón. Yo me llevé una mano en la cabeza pensando en qué hacer, y finalmente decidí llevarlo, sabiendo que corría mucho riesgo, no solo por el hecho de que la empresa se enterara del aventón, sino también porque existía la posibilidad de que aquel anciano fuese un gran actor y solo estuviese haciéndome una pantomima para facilitar la tarea de algún grupo armado. El hombre volvió a llorar cuando le dije que lo llevaría. Me agradeció y me bendijo. Minutos después, los dos estábamos a bordo del camión y comenzamos el camino. El anciano no paraba de agradecerme, y yo le dije que no hacía falta, que solo era un gesto mínimo de mi parte. Luego el anciano se calmó un poco,
y me explicó parte de su vida. Como yo sospechaba, en décadas anteriores había sido un importante hombre de negocios. Sin embargo, había tenido una crisis existencial en la que se replanteó todo en su vida. Había perdido a su esposa e hijos por culpa de la empresa, así que decidió que no valía la pena aquel dinero si para obtenerlo debía dejar de ver a sus seres queridos. Entonces donó toda su riqueza y comenzó a vivir en la calle. Fue una transformación brutal, pero él insistía en que lo conectó consigo mismo y de alguna forma volvió a hablar con sus hijos. Dijo que inició un camino espiritual que lo transformó y que desde entonces él se dedicaba a andar de pueblo en pueblo, predicando sobre sus conocimientos espirituales. Su historia de vida me pareció extraordinaria, aunque pensé que me estaba mintiendo, o tal vez quizá exagerando en algunos puntos. De todas formas, su conversación era muy interesante, y esos 50 kilómetros los hicimos muy rápido. Cuando llegamos finalmente a la ciudad donde se alojaba su nieto, yo frené el camión en el acceso para que el anciano se bajara. Entonces, él me agradeció por última vez y me dijo que me daría un obsequio. Yo evidentemente me negué. Le dije que no hacía falta y que no le había hecho este favor para que él me regalara algo. Pero él insistió. Dijo que él quería regalármelo porque creía que podía hacerme falta. Y de uno de sus bolsillos sacó una piedra. Era de un color extraño, rojo, verde y negra, del tamaño de un huevo de gallina. Dijo que esa piedra era un amuleto protector y que dentro habitaba el espíritu de un ser que obedecería mis órdenes. Me aclaró que solo debía usarse para hacer el bien o para protegerme a mí o a mi familia, ya que si la usaba para el mal, esa entidad obedecería mis órdenes, pero luego se volvería contra mí. Yo le agradecí. Pensé que el anciano estaba algo loco, ya que aquella piedra, si bien era de unos colores vivaces, parecía una piedra común y corriente. El anciano se despidió y yo le deseé suerte con su nieto. Luego reinicié la marcha. Había dejado la piedra sobre el tablero del camión, dispuesto a regalársela a mi hijo en cuanto regresase. Pasaron 1 o 2 horas hasta que oscureció. Me faltaba muy poco para llegar, quizás unas 2 horas, cuando vi que una camioneta se acercaba a toda velocidad. La camioneta me pasó y luego se puso detrás de mí. Comenzó a frenar y yo le toqué la bocina, pero la camioneta insistía en reducir su velocidad hasta que solo circulamos a unos 40 kilómetros por hora. En ese momento la ruta se encontraba desértica y muy oscura. Yo tocaba la bocina a aquella camioneta para que él acelerara o me dejara pasar, pero debido a que no hacía ninguna de las dos, decidí traspasarla invadiendo el carril contrario. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, la camioneta disminuyó aún más la velocidad y de un camino lateral surgió otra camioneta más, quien se puso a la par de mi camión. En ese momento, sabía que eran unos terroristas. El miedo se me subió al cuerpo y lo primero que hice fue llamar a la empresa y pedir ayuda. Ellos me dijeron que enviarían de inmediato un auxilio policial, pero yo sabía que estaban demasiado lejos, que demorarían al menos unos 15 minutos, y para ese entonces ya sería demasiado tarde. Entre las 2 camionetas me terminaron por encerrar y me obligaron a frenar el vehículo. Bajaron unos hombres armados quienes me apuntaron y me obligaron a bajar del camión. Vi que uno de ellos se subía a la cabina y desarmaba el dispositivo de rastreo por satélite. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Había un hombre barbudo y muy alto, de quizás unos 2 metros de alto. Ese parecía ser el líder. Me ordenó que abriera el contenedor. Yo lo hice porque sabía que si me resistía, ellos me dispararían allí mismo. Les mostré la carga y ellos asintieron satisfechos. Luego me ordenaron que regresara al camión y siguiera conduciendo. Yo le pregunté con voz temblorosa al hombre barbudo que a dónde íbamos, pero como respuesta recibí un golpe en la nuca con algo muy duro, quizás la culata de un arma. Aquello me desorientó durante unos segundos. Luego el hombre barbudo me dijo que subiera al camión y no hiciera preguntas.
y que uno de sus amigos me iba a acompañar. Yo obedecí y me di cuenta que uno de los bandidos ya se encontraba en el asiento del acompañante apuntándome. Me dijo que siguiera a la camioneta de adelante y que si insistía en hacer algo extraño, iba a volarme la cabeza ahí mismo. Yo asentí nervioso. Mi cuerpo temblaba entero y solo pensaba en mi familia. No quería morir, quería volver a verlos. Yo le dije a aquel maleante que tenía hijos. Sin embargo, este se enfureció y me respondió con 3 golpes en la cabeza y me advirtió que si decía otra palabra más, me iba a liquidar ahí mismo. No volví a abrir la boca. Sabía cómo actuaban estos delincuentes. No se habían cuidado en tapar sus rostros. Seguramente me obligarían a conducir al camión hasta algún lugar en medio del bosque, para luego desvalijarlo, y después de ahí me matarían. Arranqué el camión y seguí a la camioneta, tal cual me habían indicado. Nos adentramos por un camino hacia el bosque cercano. Nos metimos unos 5 o 6 kilómetros de tierra adentro. Ellos, sin duda, querían asegurarse de que la policía no los encontrara. El hombre que me custodiaba parecía estar de muy mal humor y no dejaba de apuntarme. El camino estaba en muy mal estado y el camión se tambaleaba por los baches. Yo tenía miedo de que durante uno de esos vaivenes el hombre se le escapara un disparo y me matara. Pero en realidad, lo que ocurrió fue que la piedra que me había dado aquel anciano se cayó desde el tablero cuando el camión agarró otro pozo, y con tanta mala suerte que golpeó la rodilla del maleante. Parece que le había dado justo en un nervio, porque éste lanzó un grito de dolor. Recogió la piedra, la examinó por un segundo, y luego con ella me golpeó en la cabeza. Me ordenó a los gritos que tuviera más cuidado y que no sacudiera tanto el camión. Yo le expliqué que el camino tenía muchos baches, y él me dio otro golpe como respuesta. Me dijo que conduciera con cuidado y no le volviera a hablar. Él había soltado la piedra, y ésta había caído en mi regazo. Yo la recogí sin que él se diera cuenta. La aferré con todas mis fuerzas, y ahí pensé en lo que me había dicho el anciano. Esa, creo yo, era mi última esperanza. Y dentro de mí, le pedí a aquel espíritu que me protegiera, que por favor me sacara a estos delincuentes de encima. En ese momento, percibí que la piedra se calentaba un poco, aunque nunca supe si era por el calor de mi mano o por alguna otra razón en particular. Y al rato, algo extraño ocurrió. El hombre que me acompañaba comenzó a respirar muy rápido. Me miró con ojos desorbitados y luego le comenzó a salir sangre por la boca. De su boca salió una especie de quejido y luego, sin decir palabra alguna, dirigió la pistola hacia su propia cabeza y disparó. Gran parte de su cara se desintegró al momento. Todo lo que había dentro salpicó la ventanilla del camión. Él tenía una radio y a través de ella se escuchó una voz que preguntaba qué había pasado, por qué alguien había disparado. Y segundos después, la camioneta que iba delante de mí se detuvo y de ahí bajaron varios hombres. Entre ellos estaba el barbudo, quien me apuntó con el arma y me preguntó qué había sucedido. Yo alcé ambas manos y le dije que no sabía. Entonces, él descubrió a su compañero muerto y comenzó a gritarme. Supe que era mi fin. Los hombres estaban enfurecidos y quería saber qué había ocurrido con su compañero muerto. Vi que varios de ellos me apuntaban dispuestos a disparar. Yo cerré los ojos y esperé lo peor. Sin embargo, como no ocurrió nada a los 10 o 15 segundos, los volví a abrir. Todos aquellos hombres estaban inmóviles. Todos tenían los gestos desencajados. A todos les salía sangre por la nariz, algunos por los ojos, y muy pronto uno de ellos alzó su arma y le disparó a su compañero. El barbudo hizo lo mismo con los otros que tenía al lado, y así comenzaron a matarse entre ellos. El último que quedó en pie era el barbudo, que sin dejar de mirarme con esos gestos aterradores,
Se apuntó a sí mismo a la cabeza y se voló los sesos. Su cuerpo cayó inerte sobre aquel camino de tierra y yo quedé solo al borde del camión. A mi alrededor se había producido una matanza increíble. Había sangre y cadáveres por todos lados, al menos 6 o 7. Yo había quedado en estado de shock, inmóvil sobre el camión, todo sin la capacidad de reacción. Cerca de 20 minutos después, escuché sirenas de policías que se acercaban. Eran las patrullas policiales que me habían estado buscando luego del llamado de ayuda por parte de mi empresa. Los policías me hicieron bajar del camión y me pidieron que me identificara. Yo les di mi licencia de conducir y mi documento de identidad. La policía me preguntó qué había ocurrido y yo les contesté que aquellos bandidos se habían matado entre sí. Aquella respuesta no les pareció muy creíble, pero yo les respondí que no sabía nada, que solo había visto que aquellos hombres se mataban entre sí. Finalmente, la policía concluyó que aquellos maleantes se habían disparado por algún desacuerdo o discusión. Me acompañaron de regreso al camino principal. Yo aún temblaba y me llevaron a un hospital donde el personal médico me contuvo. Me curaron las heridas en la cabeza y luego al día siguiente me dejaron marchar. Aún conservo la piedra de vivos colores que me dio aquel anciano y que supongo salvó mi vida. No sé si realmente habitaba en ella algún espíritu o entidad, o algo así. Lo cierto es que algo ocurrió con aquellos hombres aquella noche. Es como si algo se les hubiese metido en la cabeza y los hubiera obligado a quitarse la vida entre sí. A esta piedra actualmente la tengo sobre una repisa, casi escondida detrás de unas estatuillas. No quiero que nadie la toque ni la mire, pues considero que puede ser muy peligrosa, sobre todo si cae en las manos indebidas. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado la historia anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Hola, ¿qué tal? Todo lo que aquí voy a comentar sucedió hace solo algunos meses. Yo venía de entregar una carga en Guanajuato. Ya era de noche e iba manejando mi camión, pues me sentía muy cansado y quería llegar lo más pronto posible para dormir en mi cama. De hecho, no es de exagerar, pero me encontraba al borde del desmayo por el cansancio. Había conducido todo el día y mi cuerpo ya no podía más. Temía dormirme al volante, entonces decidí parar en una cafetería al paso. Algunos kilómetros más adelante encontré una. Tenía un letrero de neón y se veía bastante antigua. No obstante, yo había escuchado hablar que en ese lugar se servía un muy buen café. Paré el camión y me bajé hacia la cafetería. Pedí a la camarera un café bien cargado. Me lo trajo a los pocos minutos y pude constatar que realmente la fama de aquel café era justificada. Tenía un sabor muy exquisito e intenso. No parecía quemado como en muchos lugares, y de inmediato me dio bastante energía. Vi que, sentados al lado mío, había un grupo de camioneros. Pude identificarlos porque nos reconocimos de inmediato. Conocemos nuestra forma de hablar y expresarnos, nuestra forma de vestir, etc. Uno de ellos también me reconoció como los suyos. Entonces me invitó a su mesa. Yo les dije que no tenía tiempo, que debía llegar lo más pronto posible a mi casa. El sujeto me preguntó hacia dónde me dirigía, y yo le dije. Él me preguntó si iba a pasar por la carretera que circulaba el pueblo. Yo le dije que sí, pues era el camino más corto. Pero luego, inesperadamente me dijo que no lo hiciera, que había cosas malas ahí de noche. Yo me reí. Sabía que aquel lugar mencionado tenía mala fama. Se decía que ocurrían cosas extrañas por la noche. Sin embargo, yo nunca les había creído. Además, no era la primera vez que circulaba por esa carretera, y eso se lo dije a mi colega. Pero él insistió. Me preguntó si yo había circulado en noches como esta. Yo quedé anonadado. Le pregunté qué tenía de particular esta noche, y él me confesó que esta noche era de luna llena
y que estábamos en pleno octubre. Me dijo que yo sabía muy bien que se acercaba el Día de los Muertos. Sin embargo, yo le dije que aún faltaban 15 días para ello. Pero él de nuevo volvió a insistir. Me dijo que la conjunción de ambas cosas, la luna llena y la cercanía del Día de los Muertos, era muy peligrosa. Y si a eso le agregaba que iba a circular por esa carretera maldita, en donde todos sabían que sucedían cosas sin explicación, pues él creía que iba a estar ganándome un pase directo al infierno. Yo le dije que estaba exagerando al asunto y que no tenía miedo a esas cosas. Le dije que llevaba en la carretera por muchos años y nunca había visto nada del otro mundo. Entonces él se rindió. Solo me dijo que no olvidara su advertencia, pero que al fin y al cabo yo era libre de hacer lo que quisiera. La conversación sin duda se había puesto tensa, y para aliviarla, otro de los camioneros que se encontraba en la mesa propuso un brindis. Lo hicimos, y muchos de esos camioneros lanzaron risas y me palmearon el hombro, augurándome un viaje tranquilo y sin contratiempos. Algunos minutos después, pagué el café y me marché saludando a mis colegas. Sin embargo, el sujeto que me había interpelado anteriormente me dijo algo que luego recordaría. Si veía niebla, debía orillarme en la carretera y apagar las luces hasta que se fueran. Las luces y los ruidos atraían la niebla. Me dijo que me hiciera caso y que tuviera mucho cuidado. Yo salí de la cafetería y me subí al camión pensando en aquellas palabras. No sabía si aquel sujeto quería asustarme o simplemente me estaba haciendo una broma. Quizás con seguridad, en cuanto me marchara, sus compañeros se empezarían a reír a carcajadas. Puse en marcha el camión y me alejé de la cafetería. Conduje por espacio de 1 hora y luego me introduje en la carretera que circundaba el pueblo. La luna llena se dibujaba en lo alto del cielo. Era una noche tranquila y perfectamente visible. Sin embargo, a los pocos minutos, comenzó a nublarse y se oscureció todo. Peor aún, al cabo de un tiempo, vi que en los alrededores del camión habían pequeños bancos de niebla. Al principio eran pocos y muy pequeños, pero luego se fueron haciendo cada vez más espesos, hasta el punto que fue prácticamente imposible ver algo. Yo reduje la velocidad para evitar algún accidente. Sin embargo, seguí marchando, pues quería llegar lo más rápido posible a mi casa. Hice otros kilómetros, y entonces vi que algo se había pegado a la ventanilla del acompañante. Cuando fijé mi vista en esta cosa, vi que se parecía a un mechón de pelo largo. Se había pegado al vidrio de alguna forma y ondeaba en el viento. La niebla rodeaba completamente el camión, y pronto comencé a ver más cosas. Vi que una mano se asomaba rápidamente por la ventanilla y luego desaparecía. Después, escuché ruidos por encima de mi camión. Era como si alguien estuviera caminando en el techo. Se escucharon risitas y alguien me llamó por mi nombre. En mi miedo, yo aceleré un poco más. Apenas si veía las marcaciones del camino, pero quería alejarme lo más rápido posible de aquella niebla. No obstante, la cosa solo empeoraba. Vi que a la izquierda de mi ventanilla, un rostro emergía lentamente desde la puerta. Me observó durante unos segundos a través del vidrio. Era algo realmente bastante aterrador. Era el rostro de una mujer, pero estaba desfigurado. No tenía ojos ni nariz, solo una gran boca que me sonreía con unos dientes amarillentos. Luego el rostro desapareció, pero en su lugar volvieron a aparecer más manos que golpearon el vidrio, y pensé que no tardarían en romperlo. Aterrado, grité a esas cosas ordenándoles que se fueran, y como respuesta, escuché risas burlonas. El motor del camión comenzó a fallar. Era como si tuviera algún problema con el sistema de alimentación de gasolina. Y entonces, ahí fue que recordé las palabras del camionero que me había dicho que debía orillarme en la carretera, apagar las luces y el motor, y así aquella niebla se iría.
La idea me parecía totalmente absurda. Mi instinto me decía que debía alejarme y no quedarme en aquel lugar. Sin embargo, decidí hacerle caso al camionero y me ahorillé. Luego apagué las luces y el motor. Afuera había un silencio absoluto. Nadie pasaba por aquella carretera. Estaba totalmente solo. Las risas y las voces me rodeaban. Comenzaron a escucharse golpes alrededor del camión. Yo cerré los ojos esperando a que todo pasara. Y al cabo de un tiempo, las risas simplemente comenzaron a silenciarse. Lo mismo con los golpes de afuera del camión. Y al mismo tiempo, aquella espesa niebla había comenzado a disiparse. Fue realmente muy extraño e inexplicable, dado que no había ningún tipo de viento que pudiera disipar aquella niebla espesa. Minutos después la luna volvió a salir y vi que la carretera estaba completamente despejada. Tenía una visibilidad perfecta. Entonces volví a encender el camión y las luces y continué mi camino. Cerca de una hora después por fin pude llegar a mi casa, donde me esperaba mi ansiada cama. Esa noche tuve pesadillas relacionadas con la niebla y me despertaba seguido a la madrugada. Ya casi no podía dormir. Entonces encendí la televisión y vi que los noticieros pasaban un accidente en la carretera que hace poco había transitado. Al parecer, 2 coches habían chocado debido a la niebla y sus ocupantes habían muerto. Y ahí entendí todo. Aquel colega que me advirtió, ahora le debía mi vida. Quizás si no hubiera sabido, yo hubiese seguido manejando y habría chocado con cualquier otro vehículo. Lo cierto es que esa niebla existió. Quizás lo fue imaginado por mí. Los rostros en las ventanas, las manos, los ruidos y las risas. Pero no cabe dudas de que aquella niebla invadió la carretera aquella noche y se llevó la vida de varias desafortunadas personas. Hola, mi nombre es Alberto. Soy de Sonora, México. Actualmente trabajo como guardia de seguridad en un pequeño banco de la ciudad. Mi jornada laboral va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y generalmente me encontrarás en la puerta. Mi labor consiste en asegurarme de que todo esté bien en los alrededores, y también en guiar a los clientes que llegan sin saber hacia dónde se dirigen. Les indico dependiendo de sus intenciones, hacia el cajero, la oficina y entre otros lugares. Con el tiempo he llegado a conocer muchos de los clientes de este pequeño banco. Obviamente no a todos, pero sí a algunos. Uno de los clientes que más me caía bien era un anciano llamado Julio, de unos 65 años, quien ya estaba jubilado. Había trabajado toda su vida y venía a cobrar su jubilación al banco. Era una persona muy educada, con conversaciones interesantes y siempre amable. Además, solía hacer chistes sobre fútbol, política y economía. Me llamaba Marito en lugar de Mario, y siempre lo veía a principios de mes cuando retiraba su dinero de jubilación. Sucedió un día que hubo un mes en que no apareció, y luego otro. Eso me preocupó, y al preguntar entre los empleados, me enteré de que estaba enfermo, y de que su sobrino se encargaba de retirar el dinero a través del cajero automático. Intenté comunicarme con él, pero no tenía su número telefónico. Me hubiera gustado enviarle algunas palabras de ánimo. Al tercer lunes, Julio apareció como siempre, con su camisa impecablemente planchada, su pelo cano peinado hacia un lado y su buen humor de siempre. Le pregunté qué había sucedido, y por un momento su rostro se ensombreció. Luego me contó que estuvo enfermo, pero que ya estaba totalmente recuperado. Le dije que me alegraba mucho y que tenía mucho más por vivir. Él, siempre sonriendo, me dijo que pensaba vivir hasta los 100 años y que no pensaba morir hasta que México saliera campeón del mundo en el fútbol. Yo le respondí entonces que tendría que vivir 1000 años. Él se rió de buen humor y se dirigió a la ventanilla para cobrar su jubilación. Esa vez se demoró más de lo habitual en el cajero y noté que don Julio estaba nervioso, algo que nunca había visto antes. Al final se retiró del lugar muy enojado. Intenté llamarlo, pero
Simplemente se fue caminando sin responder. Horas después, al preguntar al cajero, me dijo que alguien había retirado su dinero antes que él, y lo hizo a través de un cajero automático. Me dijo que debía haber sido una confusión, ya que se sabía que su sobrino retiraba el dinero. Pensé que Julio había malinterpretado la situación y que pronto recuperaría su buen humor. Sin embargo, una semana después, nos enteramos de que Julio había fallecido. Pero ese no era el problema. El problema es que, según decían, había fallecido hace más de 3 meses. No podíamos creerlo, ya que estábamos seguros de haberlo visto entrar al banco una semana antes. No sé realmente qué sucedió, pero estoy seguro de que lo vi a él, a Julio. Incluso me respondió y me hizo bromas. Solo espero que ahora no esté enojado y haya recuperado su buen humor, esté donde esté. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Pablo. Actualmente soy jefe de guardería de seguridad en una empresa de logística ubicada a las orillas de un río. No diré cuál para que no sepan exactamente cuál es esta empresa. Si mis jefes se enteran de mi relato, posiblemente pierda el trabajo. Esta empresa no es más que un gran galpón donde se almacenan todo tipo de mercaderías, especialmente productos químicos en tanques. Luego, casi todo es solo un terreno de casi 1 kilómetro de largo que lleva al río. Por las noches está muy oscuro y casi parece una empresa abandonada. Siempre tuve la sospecha de que mis patrones lavaban dinero con esta operativa, o al menos era una máscara para disimular otras actividades. En realidad, a mí no me importaba siempre y cuando me pagasen mi salario. Mi función en ese entonces era permanecer durante toda la noche en la garita de vigilancia, cerca de la barrera. Cuando alguien quería entrar o salir, debía revisar sus papeles, pero de vez en cuando mis jefes me alertaban de que entraba algún vehículo con ciertas características y yo debía dejarlo pasar sin pedirle nada. Esto siempre alimentó mi sospecha de que algo extraño en la empresa estaba ocurriendo. Pero como dije anteriormente, no me interesaba lo que hicieran mis patrones. Mi trabajo era bastante tranquilo, pero a veces también podía ser muy aburrido. Por noche no entraban más de 2 o 3 vehículos. El resto del tiempo lo pasaba jugando videojuegos en mi celular o viendo series a través de la computadora. Una de esas interminables noches, ocurrió algo bastante extraño. Llegó un camión que supuestamente entregaría mercadería para ser depositada. El chofer apenas me habló. Entregó unos papeles que, según pude ver, estaban todos correctos y tenía las autorizaciones correspondientes. Entonces lo dejé pasar y vi cómo el camión se internaba en las calles de la empresa hasta terminar detrás del depósito. Luego, no lo vi más. Pasaron varias horas y el camión no regresaba. Eso me llamó un poco la atención, ya que generalmente la descarga se hacía en no más de 1 o 2 horas. Pero de todas formas, yo sabía que de vez en cuando arribaba mercadería difícil de manipular. Llegó la hora de mi relevo a las 6 de la mañana e informé sobre todos los derribos, incluyendo por supuesto aquel camión. Luego me fui a casa. Dormí durante todo el día hasta cerca de las 6 de la tarde. Entonces comí algo y regresé a mi trabajo. Me sorprendió mucho cuando vi que en la parte del diario no figuraba el egreso de aquel camión. Parecía que aún estaba dentro de la empresa. Entonces, la curiosidad me ganó. Así que me dirigí hacia el depósito, hacia el lugar donde yo sabía que había estacionado. Pero allí no vi nada. Pregunté al operario de la carga y descarga que manejaba una grúa por aquel camión, y él me dijo que nunca lo había visto. Indagué por varios lados. Incluso llamé a mis jefes, a quienes les comenté esta situación. Ellos me dijeron que irían a investigar, y sé que ordenaron a otros guardias buscar el camión dentro del predio, pero el resultado fue nulo. El incidente de aquel camión quedó en la nada. Nadie pudo explicar la situación. Incluso mi jefe llegó a decirme, medio en broma, que yo había imaginado todo. Pero yo había visto el rostro del camionero, había visto el camión
y él me había mostrado los papeles. Sin embargo, no había evidencia de tal cosa, pues el camionero se había llevado aquellos documentos. El asunto podría haber sido olvidado ahí, de no ser que algunas noches después llegó al acceso de la empresa un coche de un aspecto muy singular. Yo nunca había visto un modelo así, ni siquiera reconocí la marca. Pensé que quizás era un vehículo chino, ya que últimamente habían llegado al mercado. El chofer de aquel vehículo me entregó unos papeles en los cuales se veían datos, todos correctos. Dijo que había venido a buscar a un gerente de la empresa y que él se dedicaba al transporte de personas. Lo dejé pasar ya que todo parecía en orden. Lo único que me llamaba la atención era aquel vehículo que nunca había visto. Vi que se dirigía hacia la parte de la gerencia y luego estacionaba frente a la puerta principal. Del coche no se bajó nadie. Supuse que el chofer estaba esperando a que el gerente saliera de la oficina. Yo estaba observando esto cuando llegó una camioneta que trasladaba unos cables a pedido de la empresa. Me distraje unos minutos completando los papeles y luego la camioneta se dirigió al depósito. Vi que salían varios operarios a hablar con el chofer. Recordé entonces aquel vehículo en forma extraña, estacionado en la oficina de gerencia, y cuando miré hacia el lugar, vi que ya no estaba. Intrigado, llamé a gerencia y pregunté si alguien había pedido un traslado. Me atendió una chica que era la secretaria y me dijo que en el lugar no había nadie, solo estaba ella, que se había quedado hasta altas horas de la noche para terminar un trabajo, pero ella no había pedido ningún taxi ni nada que se le pareciera. Había llegado en su motocicleta y pensaba irse en ella muy pronto. Ya muy inquieto, abandoné mi puesto de vigilancia y comencé a recorrer el predio en busca de aquel vehículo. Sabía que nunca había salido, solo había un acceso, y era imposible que yo no lo hubiese visto. Recorrí el lugar con mi linterna, ya que en muchas zonas era muy oscuro, hasta que decidí ir hasta el fondo de la empresa, donde lindaba con el río. Aquel lugar estaba totalmente abandonado, con muchos árboles y pastizales muy altos. La única forma de llegar al río era a través de un sendero por el cual no podría entrar ningún vehículo. No obstante, yo tomé ese sendero hasta llegar al río. Era una noche bastante oscura. No obstante, pude ver que algo en el agua se estaba moviendo. En un principio pensé que era una persona ahogándose o al menos nadando, pero luego me di cuenta de que se deslizaba muy rápido en dirección al centro del río. Iluminé con la linterna y me pareció que era una balsa, pero luego me di cuenta de que era el techo de aquel vehículo que se estaba hundiendo. Yo grité sorprendido, pensando que el chofer había perdido el control del vehículo o algo así y se había hundido en el río. El techo del coche desapareció de la superficie, dejando un pequeño remolino. Luego aparecieron grandes burbujas que estallaron en la superficie y finalmente no pude ver nada más. Llamé a mi patrón y le comenté este incidente. Él escuchó mi relato y en un principio pensó que estaba bromeando. Luego me dijo muy serio que no llamara a la policía, que él iba a investigar de inmediato. Más o menos una hora después, mi patrón se apareció junto con 2 hombres. Me preguntó por aquel vehículo y me hizo describirlo. Luego me indicó que le dijera dónde se había hundido. Yo lo llevé hasta la orilla del río y le señalé. Entonces el patrón habló con los otros 2 hombres y estos se metieron al agua. Llevaban aletas y gafas de buceo, además de linternas sumergibles. Se zambulleron varias veces en el lugar que yo había indicado, pero al cabo de media hora de búsqueda, se dieron por vencidos y dijeron que allí no había nada. Yo les dije que esto era bastante extraño, sintiéndome algo culpable. Estaba completamente seguro de que aquel vehículo estaba allí. Les dije que lo había visto con mis propios ojos. El patrón me palmeó la espalda, me llevó a un lugar aparte y me dijo que olvidara el incidente. No era la primera vez que ocurrían cosas así. Me dijo que yo solo llevaba en la empresa 9 meses, pero que mucho antes habían ocurrido incidentes similares. Muchos de mis colegas habían visto vehículos muy extraños entrar al predio
y nunca salían. También me dijo que ellos habían visto a personas a las cuales les sucedía lo mismo. Estas personas se identificaban con documentos que parecían muy reales. Sin embargo, cuando ellos investigaron, se dieron cuenta de que no existían. También me dijo que hubo un colega que le mencionó que ellos se sumergían en el río y nunca más volvían a emerger. Yo miraba a mi patrón totalmente atónito. No podía creer que dijera ese tipo de cosas con tanta naturalidad. Pero él prosiguió. Dijo que ellos querían vender la empresa, que habían varios gringos interesados en ella y les iban a ofrecer un buen dinero. Pero me comentó que si ellos se enteraban de lo que ocurría aquí, seguramente se asustarían y no querrían comprarla. Dijo que confiaba en mi discreción y me dijo que si mantenía el secreto, prometía darme un buen ascenso y sería el jefe de guardia de su próxima empresa. No voy a decir que me costó mucho guardar silencio. Yo siempre fui un hombre leal. Si un patrón me pedía algo, yo lo cumplía siempre y cuando no hiciera daño a nadie. Además, la promesa de aquel ascenso era muy atractiva. Yo necesitaba dinero y aquello me vendría muy bien. Cumplí con lo prometido y nunca dije nada a nadie, hasta el día de hoy. El patrón, por su parte, también cumplió con su palabra y me dio el ascenso y un aumento de sueldo. Actualmente trabajo en el mismo lugar, pero ya no tengo que hacer guardias nocturnas. Tengo mi propia oficina y coordino los movimientos de los demás guardias. Es un trabajo más que nada administrativo, y ya no tengo contacto con los camioneros y la gente que ingresa o egresa. Que yo sepa, no han vuelto a ocurrir incidentes extraños como este, pero tengo una orden por parte de mi patrón de hablar con algún testigo y advertirles de que no digan nada a nadie, o de lo contrario perderían su trabajo. La empresa aún busca venderse, y la promesa de mantener el silencio sigue siendo la clave de mi estabilidad laboral. Así, entre la rutina diaria y la sombra de los secretos, continúo coordinando desde mi oficina, recordando que algunos misterios son mejor si se dejan enterrados en el pasado. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Lo que voy a relatar sucedió hace más de 2 años. Yo había conseguido un trabajo como guardia de seguridad. No tenía un puesto fijo, sino que, dependiendo de las necesidades, iba a cubrir bancos, empresas, negocios, etc. Un día, mis patrones me pidieron que fuera por una semana a una fábrica abandonada. En los últimos tiempos se habían registrado algunos ingresos y robos en esa fábrica. Gente se llevaba hierros, repuestos y cosas que luego revendían en el mercado negro. Los dueños de la empresa querían asegurarse de que no hubiera más hurtos, así que pusieron una alambrada perimetral y contrataron a 2 guardias para hacer rondas toda la noche. Acepté el trabajo. Después de todo, no me podía negar. Lo bueno es que era un turno nocturno, y en ese turno la paga es doble. Fue esa misma noche. La primera vez que vi la fábrica por fuera, me pareció un gran depósito herrumbroso y abandonado. Había chatarra oxidada por todos lados, la pintura descascarada, ventanas rotas, etc. La primera noche fue muy aburrida. Solo me dediqué a caminar cerca del alambrado en busca de movimientos o gente que intentara ingresar, pero no sucedió nada. Noté que dentro de la fábrica se producían ruidos pequeños, sonidos metálicos que resonaban en la noche, pero supuse que eran ratas o el mismo edificio que se estaba destruyendo. A partir de la segunda noche, la cosa se complicó. Esta vez, escuché sonidos más fuertes que provenían de los galpones. Había recibido la orden de no apartarme del alambrado perimetral, pero aquellos ruidos eran demasiado como para ignorarlos. Decidí hacer caso omiso a las anteriores órdenes y me dirigí hacia la zona de galpones. Estaba todo abandonado, por supuesto, y muy oscuro. Había muchas maquinarias valiosas ahí dentro, así que comprendí la preocupación de los dueños. No querían perder tanto dinero con los robos. De todas maneras, la mayoría de esas maquinarias eran bastante grandes, así que no podrían ser trasladadas sin despertar sospechas. Como mucho, podrían conformarse con llevarse algunas partes como repuesto.
Los ruidos provenían precisamente de allí. Busqué en los alrededores, pero no vi nada. Había telarañas y chatarra por todos lados. El lugar era bastante deprimente. Decidí alejarme del lugar y regresar a mi guardia en el alambrado, pero al poco tiempo volvió a escucharse los ruidos, y esta vez se escuchó como un traqueteo, seguido de un zumbido muy fuerte. Corrí hacia el depósito y seguí el origen de aquel ruido, hasta encontrarme con una gran maquinaria pintada de verde que por algún motivo se había encendido. Yo no conozco demasiado de maquinarias, pero me pareció que era una especie de torno, solo que automático, de esos que son programados a través de una computadora. Tenía mordazas que giraban y un carro de metal que iba y venía. Hacía movimientos muy bruscos y rápidos. El traqueteo provenía de su mismo motor, que parecía funcionar a toda marcha. Busqué algún botón de apagado. Generalmente son los botones rojos o los que tienen forma de hongo. Pero luego me di cuenta de una cosa. En el depósito supuestamente no había suministro eléctrico. El funcionamiento de aquella máquina era imposible. Decidí llamar a mi patrón, pero eran las 3 a.m. y él no contestó porque debía estar durmiendo. Me acerqué un poco más a la máquina. No sé por qué, pero me pareció emanar algo siniestro. Tenía demasiadas piezas móviles que iban y venían por unas guías de metal. Pensé que podía ser muy peligroso para alguien que no supiera manejarla. Busqué en los alrededores hasta que encontré un tablero que tenía un botón rojo y también un hongo de emergencia. Lo apreté y entonces la máquina dejó de funcionar. Sin embargo, luego de escucharse un breve silencio, me pareció oír una voz. Era como un lamento que provenía desde el interior de la máquina. La piel se me erizó y ya no pude estar cerca de aquel lugar. Corrí hacia afuera del depósito e intenté seguir con mi trabajo. Alrededor de media hora después, aquel traqueteo volvió a escucharse. La máquina se había encendido de nuevo. Esta vez no volví a ingresar al galpón. Me daba mucho miedo hacerlo. Además, ya no sabía qué hacer. Había apretado el botón de emergencia. Supuestamente eso, según tenía entendido, desactivaba todos los circuitos y los funcionamientos de la máquina. Sin embargo, el motor de aquella cosa había vuelto a encenderse solo. Al día siguiente, mi jefe, al ver el llamado de las 3 a.m., me preguntó qué había sucedido, y yo le expliqué que creía haber visto a alguien entrar por el perímetro. Mi jefe, al escuchar esto, se indignó mucho y me dijo que no debía llamarlo a él, sino a la policía, que para eso me pagaban. No sé por qué dije esta mentira, pero me pareció que mi jefe me trataría de mentiroso si le contaba la verdad de que una máquina se había encendido sola dentro del galpón sin suministro eléctrico. Cuando regresé al lugar esa misma noche, había decidido olvidarme de cualquier ruido que escuchara dentro del galpón. A eso de las 12 de la medianoche, otra vez, ese horrible traqueteo se escuchó seguido de un grito. Yo, pese a mi promesa anterior, fui a investigar, pero no encontré nada, y la máquina se apagó en cuanto yo me acerqué a ella. El episodio volvió a repetirse al menos 3 o 4 veces aquella noche. Yo me alejaba del depósito, hacía guardia durante unos minutos, y luego se escuchaba el traqueteo del motor de la máquina. Cuando yo me acercaba, el motor automáticamente se apagaba. Busqué los fusibles del depósito y los encontré en un pequeño cuarto, pero habían demasiados circuitos, botones y pulsadores, y no supe cuál accionar. Ese mismo día a las 6 a.m., cuando llegó mi relevo, no pude soportar más el secreto y le conté lo que estaba escuchando. Él no pareció sorprendido. Solo me dijo que debía acostumbrarme a este tipo de ruidos y que nunca por ningún motivo me acercara demasiado a la máquina. Yo quedé con la intriga y le pregunté si él había escuchado a esa máquina encenderse. Él me dijo que sí, que a veces en el turno diurno se encendía, pero generalmente la mayor actividad la tenía de noche. Yo le pregunté si los patrones sabían de esto.
Y él me dijo que lo sabían, pero no les interesaba. Me dijo que de hecho no querían saber nada con la máquina, puesto que muy pronto demolerían el sitio. Se llevarían las máquinas valiosas a otro lugar o las venderían en un remate. Me dijo que no sabía lo que iban a hacer con esa máquina que se encendía sola. Dijo que quizás la destruirían o algo así. Yo aún estaba demasiado intrigado, así que le pregunté por qué se encendía sola. ¿Cómo era posible que se encendiera sin necesidad de suministro eléctrico? Él me dijo que no tenía una respuesta. Solo me dijo que hace 3 años, un operario había muerto en esa máquina. Una de las mangas de su camisa se enganchó en una parte giratoria de la máquina. Él intentó desprenderse de ella, pero por supuesto, la máquina es muy fuerte y simplemente no pudo. Llamó desesperado a sus compañeros, quienes corrieron a él para accionar el botón de emergencias. Pero todo ocurrió demasiado rápido y no llegaron a tiempo. La máquina primero aprisionó su brazo, luego su hombro, y lo hizo girar una y otra vez a gran velocidad. El pobre operario, al girar todo su cuerpo, fue golpeado con otras partes de la máquina. Sus pies simplemente se desintegraron, luego sus piernas, y finalmente quedó totalmente desmembrado. Su torso cayó unos metros más adelante. Me dijo que había sido un accidente muy siniestro y que por eso la fábrica había sido clausurada por los inspectores. Me dijo que desde ese entonces muchos de nosotros habían visto cómo la máquina se encendía sola y también de vez en cuando se veía al pobre operario que ahora era como una sombra, sin piernas ni brazos y parecía seguir sintiendo mucho dolor. Hace unos meses, uno de sus compañeros se acercó demasiado a la máquina y esta comenzó a funcionar. Y al igual que el otro operario, le atrapó la manga de la camisa. Por suerte pudo zafarse, todo porque la tela se rasgó. De lo contrario, la máquina también lo hubiese matado. Es por eso que me advirtió que no me acercara demasiado y que lo mejor era que me olvidara de todo. Me dijo simplemente que cuando la máquina se encendiera sola, no le hiciera caso y solo siguiera haciendo mi trabajo. Eso fue lo que me dijo mi compañero, y a mí me llenó de horror. Por suerte aquel trabajo terminó una semana después, puesto que después comenzaron a desmontar la fábrica. En cuestión de 2 o 3 días, solo quedó el esqueleto del depósito y la maquinaria más vieja, la que era más grande y difícil de trasladar. La máquina en cuestión, la que se encendía sola, ya no estaba más. No se sabe realmente qué ocurrió con ella. Si la desmontaron, la enviaron a chatarra o la vendieron a otra fábrica. Con el paso de los días, la fábrica fue desmontada por completo y el lugar quedó desolado. La misteriosa máquina que se encendía sola desapareció, llevándose consigo los terribles secretos de un pasado sangriento. Yo, qué decirlo, respiré aliviado al dejar atrás aquel sitio cargado de tensiones y extraños sucesos. Con el tiempo, sé que la fábrica abandonada quedó en el olvido, convirtiéndose en poco más que un recuerdo inquietante para quienes alguna vez, como yo, custodiaron sus aterradores rincones. Les voy a contar una historia que quizás sea la más extraordinaria que vayan a escuchar hoy. Soy una mujer camionera, una de las pocas en el país. Desde hace bastante tiempo me dedico a esto, más precisamente desde que me separé de mi marido. Hasta entonces había sido una simple ama de casa. Cocinaba, limpiaba la casa y esperaba a mi marido que trabajaba en una empresa petrolífera. Pero un día, todo cambió cuando quisimos tener un hijo. Lo intentamos durante un tiempo, pero no conseguimos el embarazo. Nos hicimos estudios y descubrimos que yo era infértil. Entonces iniciamos costosos tratamientos de fertilidad. El tiempo pasó y no obteníamos resultados, hasta que un día quedé embarazada, pero perdí el embarazo a las pocas semanas. El tiempo continuó su marcha y vi que Julio perdía las esperanzas al igual que yo. Con el tiempo, empezó a sentir resentimiento hacia mí.
Cuando ambos cumplimos 40 años, una noche me dijo que ya no quería estar conmigo, que se estaba haciendo viejo y quería ser padre, y que había conocido a una mujer joven que podría darle lo que él necesitaba. Para mí, aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. No esperaba algo así. Nunca te esperas algo así de la persona que amas. Así que, aunque sabía que nuestra relación estaba mal en los últimos tiempos, nunca imaginé que nos separaríamos de esta manera. Como la casa en la que vivíamos era de mi suegra, no tenía derecho a quedarme allí. Mi marido me echó para vivir con la otra mujer. Fue un dolor inmenso, y estuve por mucho tiempo deprimida, sin saber dónde vivir y sin ningún tipo de ingreso. Poco a poco, con la ayuda de mi madre y algunas amigas, logré salir adelante y conseguir emplearme como camionera en una empresa transportista. Esto marcó un antes y un después en mi vida, ya que por primera vez pagaba mis propias cuentas y tenía dinero que ganaba por mi propio trabajo. Se sentía muy bien. Con el tiempo pude ahorrar y comprarme una casita en el lugar que siempre había soñado, una cabaña al lado de un lago en un pequeño pueblo. La cabaña tenía apenas 2 habitaciones. Una de ellas era la cocina y la otra hacía las veces de dormitorio y sala de estar. El día que ocurrió esto, estaba exhausta en mi trabajo. El día anterior había conducido el camión por más de 20 horas seguidas y estaba deshecha. Me dolía todo el cuerpo y necesitaba descansar. Después de almorzar, me tumbé a dormir una siesta pensando en descansar un par de horas. Sin embargo, cuando desperté, ya era de noche y un viento frío entraba por la ventana abierta. Me levanté apresuradamente para cerrarla y entonces vi que una inmensa tormenta, oscura y cargada de electricidad, se cernía sobre el lago. Pronto empezó a llover con fuerza. Los rayos parecían caer muy cerca. Las gotas de lluvia golpeaban persistentemente sobre el lago. Consulté mi celular, pero no tenía señal. Lo mismo ocurría con mi televisión por cable. Me senté en un sillón cerca de la ventana para contemplar la lluvia. Las ráfagas eran cada vez más fuertes. Los árboles se inclinaban sobre el lago como si quisieran sumergirse en él. Eran cerca de las 8:30 de la noche. Aún no tenía hambre, así que abrí un libro y me puse a leer bajo la luz de una lámpara. Estaba sumergida en la parte más entretenida del libro, cuando golpearon la puerta. El sonido me sobresaltó, y al principio no pude reconocerlo, ya que hacía mucho tiempo que nadie llamaba a mi puerta. La última vez que recordaba fue el cartero, pero eso había sido al menos hace 3 meses. No sé por qué, pero de inmediato pensé en Julio. Quizás fue mi subconsciente deseando que, al abrir la puerta, me encontrara de nuevo frente a él en una noche ideal para la pasión, para estar en la cama con la persona a la que amas. Al asomarme por el retrovisor de la puerta, me di cuenta de que no era él, sino una mujer de unos 20 años empapada por la lluvia. Parecía muy asustada y miraba constantemente hacia los lados, como si algo la estuviera acechando desde allí. Yo sabía que aquella zona era muy segura, pero de vez en cuando había casos de pequeños hurtos llevados a cabo por delincuentes de poca monta. Sin embargo, aquella joven parecía incapaz de hacer daño a alguien. De hecho, me despertó un sentimiento de querer protegerla y abrigarla. Le abrí la puerta, pero aún con la cadena de seguridad puesta, ya que no conocía a esa mujer, y después de todo podía tratarse de una trampa. La joven de inmediato me suplicó que la dejara entrar. Yo le pregunté quién era y qué estaba haciendo a estas horas por aquí, pero ella me suplicó que por favor la dejara entrar, que la estaban siguiendo. Había algo en el tono urgente de su voz que me convenció de que la chica realmente estaba viviendo una situación desesperante. Así que le abrí la puerta y la joven ingresó rápidamente. Luego cerró la puerta detrás de sí, colocándole las trabas. Yo le pregunté qué era lo que estaba pasando y quién la perseguía, pero ella me detuvo. Me dijo que no había tiempo. Me dijo que le echara llave a la puerta y me preguntó si tenía algún otro acceso a la casa. Yo le dije que sí, pero estaba cerrado. Me preguntó sobre las ventanas y yo le dije que todas estaban cerradas también, pero eso no pareció relajarla. Me dijo que esto no era suficiente
y luego me hizo una pregunta que me desconcertó. Me dijo que por favor necesitaba granos de pimienta ya mismo. Yo le pregunté para qué, pero la joven alzó la voz. Me dijo que por favor no hiciera preguntas en un momento tan urgente. Pero antes de que pudiera responder, la muchacha vio la alacena en la cocina y corrió hacia ella. Buscó entre unos frascos hasta encontrar el recipiente donde guardaba la pimienta en grano, y sin decirme palabra, tomó un puñado y la arrojó por debajo de la puerta. Luego hizo lo mismo con las ventanas, depositando la pimienta sobre el alféizar. Luego dijo que eso iba a bastar para retenerla un rato, pero no sabía si sería suficiente. Yo le pregunté de qué demonios estaba hablando, y la joven de repente cayó de rodillas sobre el piso, agarrándose las sienes y dando un pequeño grito de dolor. Y luego dijo entre sollozos que creía que no podría resistirlo. Yo le pregunté qué le sucedía. La joven me miró con ojos cada vez más perdidos. Se recostó contra un mueble y cerró sus párpados, y con una voz apenas audible, dijo que se llamaba Selena y que si alguien quería entrar, que por favor no le abriera. Luego de esto, se desmayó. Me quedé un tiempo parada allí en la cocina, inmóvil y sin saber qué hacer. La mujer que dijo llamarse Selena había caído en un sueño o una especie de inconsistencia muy profunda. La levanté y la coloqué sobre un sillón para que estuviera más cómoda. Vi que su respiración era muy rápida y sus párpados, así como los ojos bajo sus párpados, se movían de un lado a otro enloquecidos. Otra cosa que me llamó la atención fue que Selena tenía un tatuaje cerca del esternón con un dibujo muy extraño, parecido a una runa, y unas palabras en un idioma que no reconocí. Revisé sus ropas y vi que tenía un celular, pero sin señal. Luego, cuando le di la vuelta, noté algo que me hizo lanzar un grito de sorpresa. Selena tenía la espalda arañada por algo que parecía ser unas garras enormes y poderosas. Las heridas eran muy profundas, sin embargo, no salía demasiada sangre, como si ya estuviera coagulado. Me dediqué a limpiar esas heridas con alcohol y un algodón. Selena se quejaba en sueños, pero aún así no despertaba. Unos momentos después, escuché algo en la ventana, como si alguien acabara de golpearla. Cuando miré, solo vi mi propio reflejo y el de Selena. No había nadie allí. Sin embargo, quedé bastante inquieta, sobre todo al recordar las palabras de Selena. ¿Qué era lo que la estaba siguiendo? ¿Por qué había puesto esos granos de pimienta en las aberturas de la casa? Y sobre todo, ¿por qué me había dicho que no le abriera a nadie? Pasaron unos 30 o 40 minutos. Yo había decidido preparar la cena, aunque no sabía si tenía ganas de comer, cuando de pronto escuché otros golpes, esta vez en la puerta. Me acerqué lentamente y miré por el visor. Nada. La tormenta aún no había remitido y los relámpagos iluminaban el lago de vez en cuando. Sentí un estremecimiento y coloqué una silla para reforzar la puerta. No sé por qué hice eso, pero de repente tenía la sensación de que algo terrible acechaba afuera de la casa. Alrededor de 10 minutos después, Selena despertó. Estaba muy desmejorada y me miró al principio como si no me reconociera. Luego se sentó sobre el sillón y se pasó una mano por la espalda. Se sorprendió al notar que tenía unas gasas en las heridas. Yo le pregunté quién le había hecho eso. Pensaba que había sido un oso o algo así, pero ella respondió que no, que ella hubiera deseado que lo fuera, y me dijo que era algo mucho peor. Había logrado escapar por muy poco, pero creía que la había seguido hasta aquí. Yo le pregunté qué era lo que la había seguido, pero ella me dijo que era muy difícil de explicar y que no lo entendería. Yo le dije que hiciera el esfuerzo. Estaba en mi casa, así que al menos tenía el derecho de saberlo. No podía alojar a una desconocida misteriosa aquí. ¿Cómo iba a saber si no había cometido algún crimen o se estaba ocultando de la policía? Selena me miró durante unos segundos. Sus ojos eran muy oscuros y profundos, y por un momento percibí que tenía una sabiduría impropia para su edad, como si en vez de tener 20 años tuviera 80 y hubiese vivido todas las pesadillas humanas posibles.
Antes de que pudiera responder, se escuchó un grito inhumano, un grito terrible y escalofriante. Ella miró hacia la ventana con ojos aterradores y dijo que no nos acercáramos, pero yo no le hice caso. Quería saber qué era lo que estaba ahí afuera. Selena intentó retenerme, pero yo me acerqué a la ventana y pude ver que cerca del lago había una figura oscura. Parecía agachada, como buscando algo en el suelo. No pude verle la cara, pero por algún motivo me dio un miedo terrible. Era como contemplar algo sumamente diabólico que no debería estar allí, que parecía fuera de tiempo y lugar. Retrocedí justo en el momento en que aquella cosa se incorporaba y comenzaba a correr hacia la casa. Selena me dijo que me apartase de la ventana, y yo obedecí. Instantes después, comenzaron a escucharse otra vez golpes en la puerta, esta vez mucho más feroces y violentos. Nos acurrucamos contra la pared opuesta. Noté que Selena había comenzado a decir algo en voz baja. Parecía una especie de rezo o conjuro. Y algunos segundos después, los sonidos dejaron de escucharse. Selena me miró aún asustada y me dijo que esa cosa estaba enfurecida y que quería entrar. Me dijo que no sabía por cuánto tiempo podría retenerla y se iba a hacer más fuerte a medida que transcurriera la noche. A las 3 de la mañana alcanzaría su máximo poder y creía que en ese momento podría lograr entrar a la casa. Yo eché un vistazo al reloj de la pared. Eran apenas las 11 de la noche. Una vez más, le pregunté qué era lo que había ahí afuera y qué era lo que quería. Selena miró hacia la ventana, hacia la oscuridad de la tormenta. Luego ella me preguntó mi nombre. Se lo dije y asintió como si ya lo hubiese adivinado. Luego me dijo estas palabras: «Escucha, Mariana, no quiero meterte en problemas. Esa cosa me siguió por todo el bosque y llegó a herirme, como has podido confirmar. Vi tu cabaña iluminada y corrí hacia ella en busca de un refugio. Pero ahora no estoy tan segura de que hice lo correcto, porque ahora tú también estás en peligro. Si esa cosa logra entrar, ten por seguro de que ambas moriremos. Pero ella solo me quiere a mí, así que tú debes decidir si quieres cobijarme aquí o no. Si quieres que me vaya, lo entenderé perfectamente, pero si aún así dejas que me quede, debes saber que te enfrentarás a una noche de pesadilla». Sus palabras por momentos me parecían las de una enferma psiquiátrica. No obstante, había algo en ella, en su tono decisivo y su juventud intacta, algo que me hacía dar ternura. Si yo hubiese tenido una hija, probablemente hubiese sido así, pensé, y al cabo de un tiempo le dije que realmente no sabía qué decirle. Le dije que tenía miedo, pero que no era tan inhumana como para echarla afuera y que aquella cosa la agarrara. Pero sí le dije que si quería quedarse aquí, al menos debería decirme qué demonios era esa cosa. Así al menos sabría a qué nos estábamos enfrentando. Entonces Selena comenzó a contar su historia. Dijo que ella era una Wicca, es decir, una de esas brujas modernas que se dedican a adorar a la naturaleza y que realizan rituales en el bosque. Pero me explicó que no eran del tipo satánico o diabólico, sino simplemente oraciones para agradecer a la tierra y a los árboles. Me contó que muchas veces lo que ellas hacían era pedir perdón a la tierra por el daño que estábamos haciendo. Ataban cintas a los árboles a modo de homenaje, bendecían las semillas, conmemoraban a sus dioses y antepasados y encendían fogatas en los solsticios de verano. Me dijo que normalmente tampoco practicaban la brujería con las personas, solo seguían su religión y hacían culto a sus dioses. Ella estaba con una chica llamada Lucía, quien fue quien la inició en la tradición. Al principio, Lucía seguía los lineamientos de la tradición Wicca, pero luego vio que poco a poco se interesaba por unas artes más oscuras. Luego, una noche, se había comportado de una manera muy extraña. Selena la siguió por el bosque, pero Lucía dijo que iría a realizar un ritual. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran otras, pero ella no podía contradecirle, y por consiguiente mucho más fuerte. Luisa comenzó a invocar a una entidad oscura
y le realizó un sacrificio de sangre. Es decir, se cortó el brazo y con esa sangre realizó un conjuro. Pronto apareció una sombra y ella se detuvo por un segundo. Y luego me preguntó si sabía lo que era un ósculo sin fin. Yo le respondí que no. Su significado era beso infame. Es un beso que se le da al diablo en señal de sumisión, solo que no se le da el beso en la boca, sino en el trasero. Fue eso lo que había hecho su instructora. Luisa se acercó a aquella cosa dando pasos hacia atrás. Luego se hincó ante ella y le dio un Oculus Infame. Y entonces algo sucedió. Lucía enloqueció. Creía que había quedado poseída por aquella entidad, y pronto Selena había tenido que huir del lugar. Dijo que ella la había seguido. Su rostro se había transformado. Tenía los ojos de plata y garras en las manos, y fue con esas manos que precisamente logró herirla en la espalda, y no había podido huir hasta llegar a mi casa. Dijo que su amiga quería su sangre, y era muy peligrosa. Era por ello que me estaba advirtiendo sobre su poder y malignidad. Cuando Selena terminó de hablar, mi mente daba vueltas en 1000 pensamientos diferentes. Por un lado quería creer en sus palabras, pero por otro, estaba convencida de que Selena se había vuelto loca. También era cierto que había algo allí afuera, pero ¿cómo saber si realmente era una entidad terrorífica o solo una trastornada al igual que ella? Al final tomé un largo suspiro y le dije que estaba bien, que podía quedarse aquí. Le dije que quizás la tormenta pararía pronto y podríamos recuperar la señal para pedir ayuda. Ella me agradeció y me dijo que si lográbamos superar las 3 a.m., podríamos llegar al amanecer y con los primeros rayos del sol, esa cosa se retiraría y ella podría salir de aquí. Yo le dije que las puertas y las ventanas eran bastante fuertes, así que le dije que no creía que pudiera entrar. Ella me miró con una cara de impaciencia. Me dijo que si en realidad creía que una simple puerta pudiera detenerla. Lo que hace que ella no pueda entrar eran los granos de pimienta. Son como una barrera para los espíritus malignos, me dijo. Pero eso no sería suficiente cuando obtuviera todo su poder. Aquella conversación solo me convencía más y más de que estaba hablando con una loca. De todas formas, Selena parecía inofensiva y no creía que pudiera hacerme daño. Hablamos durante un tiempo más, hasta que finalmente comencé a sentir hambre. Era curioso. Pese a lo tensa de la situación, mi mecanismo fisiológico seguía funcionando. Selena estuvo de acuerdo en cenar, ya que, según ella, con la panza llena tendríamos más energías para enfrentar los embates de aquella cosa demoníaca. La tormenta afuera continuaba con fuerza. El viento hacía temblar los ventanales. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a comer un poco. De repente, perdí el apetito al notar que se acercaban las 12 de la noche. Hubo un chisporroteo afuera y luego la luz se apagó. Supe que se había cortado el suministro eléctrico. Busqué unas velas y las coloqué alrededor de la mesa. Selena observaba a través de la ventana. Apenas probó un bocado. Al igual que yo, tenía la sensación de que algo iba a pasar. Y después de unos momentos, una sombra apareció en la ventana. Adelantó su rostro y pude ver por primera vez a una mujer con el rostro pálido. Y lo más inquietante y curioso fue que era exactamente igual a Selena. La mujer en la ventana temblaba y golpeaba el vidrio desesperadamente. Luego señaló hacia Selena y me dijo que tuviera cuidado con ella, pues no era lo que parecía. Me dijo que la dejara entrar y ella lograría salvarme de una muerte horripilante. Pero Selena me dijo que no le hiciera caso, que estaba intentando confundirme y ponerme contra mí. Había adoptado su forma y para eso se necesitaba mucho poder. Creía que pronto lograría entrar a la casa, así que debíamos realizar una protección más potente que unos simples granos de pimienta. Yo le pregunté qué proponía hacer, mientras al mismo tiempo la mujer de afuera seguía golpeando la ventana cada vez más desesperada. Gritaba que me alejara de ella, que era una bruja y que solo quería mi alma. De repente, la mujer comenzó a hacer arcadas y vomitó sangre que aterrizó en gran parte sobre el vidrio.
Luego cayó hacia atrás con los ojos en blanco. Cuando volví mi vista hacia Selena, vi que ella había aferrado 2 velas y las había puesto en forma de cruz, mostrándoselas a la mujer de la ventana. Me dijo que acababa de hacer un conjuro muy poderoso y que había logrado derrotarla momentáneamente, pero que pronto se recuperaría y volvería tras nosotras. La noche iba a ser larga. Me dijo que debíamos construir otro tipo de protección, que teníamos que hacer un hechizo, pero para eso necesitaba mi ayuda. Yo le dije que qué quería que hiciera. Me pidió que le trajera sal y un espejo, y si era posible agua de un florero. Tenía todos los elementos solicitados, así que rápidamente se los alcancé. Selena volcó el agua del florero en un cuenco que sacó de la alacena. Luego rompió el espejo en varios pedazos y lo colocó junto con la sal. Después alzó su vista y me dijo que necesitaba unas gotas de mi sangre. ¿Mi sangre? ¿Para qué quieres mi sangre?, le pregunté. Ella me dijo que también iba a poner un poco de la suya, pero me dijo que si combinábamos las dos, ella podría construir una barrera muy poderosa. Yo dudé. Las palabras de la mujer afuera de la ventana, esa mujer que era exactamente igual a Selena, no se apartaban de mi mente. Yo le pregunté cómo podría saber si no me estaba tendiendo alguna trampa. Luego ella me dijo que yo había acabado de verla vomitar sangre, que esa cosa de ahí solo se hacía pasar por ella. Pero yo no estaba segura, y le dije que no quería darle mi sangre. Pero ella señaló hacia el reloj y dijo que si no hacíamos esto, estaríamos perdidas. Eran la 1 de la mañana. El tiempo pasaba increíblemente rápido. Me dijo que me apresurara, o esa cosa entraría en cualquier momento. Yo aún no estaba convencida. La mirada de Selena de repente se tornó muy violenta. Me aferró las muñecas con una mano imposiblemente fuerte e intentó hacerme un corte con el cuchillo. Luché con ella y logré zafar la mano. Sin embargo, Selena estaba furiosa y fue tras de mí. Ella maldijo y decía que no hiciera esto, que debía creer en ella y que fuera allí de inmediato. Pero yo no quería saber nada con dejarme sacar sangre de aquella mujer que apenas conocía, y ahora de repente dudaba de todo lo que me decía. Retrocedí un poco más, y entonces Selena comenzó a atacarme. Le lancé lo que tenía a la mano, unos platos, un libro, el florero sobre la mesa, y finalmente corrí hacia la puerta y salí de la cabaña. El viento soplaba extremadamente fuerte. La lluvia caía a baldadazos. Corrí hacia el lago, pero luego me arrepentí. Desvié mi camino y me dirigí hacia un sendero en el bosque. Sabía que ese camino llevaba a la casa de mis vecinos. Realmente desconocía si ellos estaban en el lugar o no, ya que no era su lugar habitual de residencia, sino que usaban aquella cabaña como un lugar de verano. De todas formas, no sabía dónde pedir ayuda. Fue lo único que se me ocurrió. Seguí corriendo por el sendero hasta que comencé a escuchar ruidos de pasos detrás de mí. Cuando giré la vista, vi a una criatura muy aterradora. Parecía una mezcla entre mujer y una cabra. Me seguía, caminaba, o mejor dicho, corría en 4 patas. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. Lancé un grito de terror y seguí corriendo. Sin embargo, aquella cosa muy pronto me alcanzó. En ese momento, sentí que algo me desgarraba por la espalda. Percibí una humedad, y ahí supe que era mi propia sangre. Caí a un costado del sendero sobre unos helechos. La criatura se echó sobre mí. Tenía unos dientes como agujas, y se le había arrugado el hocico como cuando un perro está dispuesto a atacar. Era realmente lo más aterrador que había visto en mi vida. En ese momento cerré los ojos y pensé que mi muerte sería inminente. Había perdido todas las fuerzas para luchar. Pero de pronto escuché un ruido que se acercaba, y luego aquella criatura dio un grito y pareció alejarse de mí. Y cuando abrí los ojos, vi que 2 figuras luchaban en la oscuridad, revolcándose y perdiéndose entre los arbustos cercanos.
Desde el bosque se escuchaban aquellos gritos inhumanos, chillidos y lamentos de dolor. Yo aproveché aquella distracción para incorporarme y seguir corriendo. Realmente no sé cómo llegué hasta la casa de mis vecinos. Debido a la oscuridad y la lluvia, apenas se veía el sendero. Todavía creo que alguna fuerza superior me guió hasta el lugar. Cuando llegué, vi la luz y agradecí a Dios de que hubiera una sombra detrás de la ventana. Parecía que mi vecino estaba viendo televisión. Golpeé desesperadamente la puerta. Mi vecino al rato apareció por la ventana y se sorprendió al verme. Yo le supliqué que me abriera porque me estaban siguiendo. Mi vecino entendió rápidamente que estaba en una situación de emergencia y me abrió la puerta. Yo aún estaba en pánico y solo podía recordar a aquella mujer con cara de oveja. También recordé lo que había hecho Selena para detener a las fuerzas malignas. Entonces le pedí a mi vecino unos granos de pimienta. Él, aún sin comprender, me los alcanzó y yo los esparcí por las puertas y las ventanas. Algunos minutos después, la puerta se sacudió con una fuerza descomunal y alguien me llamaba por mi nombre. Le dije al vecino que no abriera, que se trataba de algo demoníaco. Luego le pregunté qué hora era. Mi vecino miró un reloj cucú ubicado en un rincón de la sala. Eran las 2:30 de la mañana. Le dije a mi vecino que debíamos resistir, quien me miraba inmovilizado por el terror. Le dije que había algo allá afuera y que creía que iba a hacerse muy poderoso a las 3 de la mañana. Y le dije que no sabía si podíamos resistir lo suficiente hasta el amanecer. Mi vecino me preguntó qué era lo que estaba ahí, pero yo no pude responderle porque en realidad no lo sabía con exactitud. Solo le dije que era muy peligroso y que estaban involucradas fuerzas de otros mundos. Mi vecino pareció creer cada una de mis palabras porque se santiguó y comenzó a rezar. Luego fue al dormitorio, quitó una cruz de la pared y la apoyó sobre su pecho. De inmediato, la casa entera comenzó a vibrar, mientras afuera se escuchaban unos gritos desgarradores. Las paredes se sacudían y parecían que iban a caer en cualquier momento. En la ventana, vi unos rostros horribles y demoníacos que nos llamaban, que nos pedían que abriéramos la puerta. El techo de la casa emitió un largo rasguido y pareció que saldría volando. Mi vecino se hincó de rodillas rezando cada vez más alto. Yo vi que la puerta se abría un poco y me apresuré a echar más granos de pimienta mientras la empujaba con mis hombros. Volví a mirar el reloj Cocó. Eran las 2:59. El viento y la tormenta afuera parecían haber enloquecido. El viento silbaba en cada ángulo de la casa y la estructura se estremecía, como si fuera a caer en cualquier momento. Cuando el reloj dio con unas tétricas campanadas las 3 a.m., mi vecino me miró aterrado. «Selena, ¿crees que logremos sobrevivir?», me dijo mi vecino. Yo lo miré aturdido. Yo le pregunté por qué me había llamado Selena. Mi vecino palideció. Luego me explicó que él siempre había tenido una vecina llamada así. Me decía que así fue como me presenté cuando nos conocimos. Y fue entonces que lo supe todo. Ahí afuera no había nadie, solo la tormenta. Mariana y Lucía. Esos eran los nombres que pensábamos ponerle a nuestras hijas. Ellas eran gemelas cuando murieron en mi vientre. Ellas siempre fueron parte de mí, y yo parte de ellas. Fueron concebidas por un aquelarre que busqué con desesperación, llegando a besar el ano del diablo durante una noche terrorífica. Pero todo salió mal. El pacto fue roto, y perdí a mis hijas. A las 3 a.m. fue cuando mi marido Julio me comunicó que me dejaría por una mujer más joven. Desde entonces, ese es el horario en el cual tengo más poder. Mi rabia crece y ya no puedo hacer nada para evitarlo. Mi pobre vecino se encogió ante mí. Luego me eché sobre él, lo ataqué con toda mi furia contenida y le arranqué la garganta con mis dientes, pensando que estaba atacando a mi exmarido Julio.
Esto hará que mi ira y mi dolor se calmen durante un tiempo, pero sé que pronto, cada vez más pronto, volverá a crecer y a clamar por más sangre.